Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de alegría y buena energía. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a encantar a muchos de ustedes, especialmente a aquellos que siguen de cerca el fascinante mundo de las celebridades turcas. Vamos a sumergirnos en un rumor, un chisme, una especulación que ha estado rondando en los foros y redes sociales, y que tiene como protagonistas a dos de los actores más queridos y seguidos de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si han leído bien el título y hoy vamos a desgranar esa frase que dice, Kerem Bürsin detiene todo al oír la voz de Hande Erçel. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Qué significa realmente esta afirmación? ¿Es solo un dicho popular o hay algo más profundo detrás de estas palabras? Prepárense porque vamos a investigar, a analizar y quizás a soñar un poco juntos. Antes de empezar con todo el contenido jugoso, les recuerdo como siempre que si aún no lo han hecho, suscribirse al canal es súper fácil. Solo tienen que darle al botón de suscribir que ven por ahí abajo y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que les encanta. Gracias de antemano por ese gran gesto. Ahora sí, adentrémonos en este tema tan interesante. La frase Kerem Bürsin detiene todo al oír la voz de Hande Erçel evoca una imagen muy poderosa, ¿verdad? Imaginen la escena, un hombre exitoso ocupado en medio de un torbellino de actividades, de proyectos, de decisiones importantes, y de repente el sonido de una voz detiene todo. Una pausa absoluta. Un momento de conexión que trasciende el ruido y la urgencia del día a día. En el contexto de la vida pública de dos estrellas como Kerem y Hande, esto adquiere una dimensión casi romántica, ¿no creen? Muchos de ustedes, estoy seguro, conocen la historia de estos dos actores. Han sido protagonistas de una de las series turcas más exitosas de los últimos tiempos, Senkal Kapm, donde interpretaron a Serkan y Eda. La química entre ellos en pantalla fue tan palpable, tan eléctrica, que rápidamente traspasó la pantalla y se convirtió en un fenómeno. Los fans, cariñosamente apodados Hande Kerem, los adoptaron como una pareja ideal, no solo en la ficción sino también en la vida real. Y aunque nunca confirmaron oficialmente su relación más allá de una amistad muy cercana durante mucho tiempo, las señales, las miradas, las interacciones en redes sociales, todo alimentaba la esperanza y la imaginación de sus seguidores. Entonces, ¿de dónde surge esta frase detiene todo al oír la voz? Es probable que sea una forma poética y un poco exagerada de describir el impacto que Hande, a través de su voz, podría tener en Kerem. Podría referirse a varias cosas. En primer lugar, podría ser una simple metáfora de la atracción y el afecto profundo. Cuando uno está enamorado o siente una conexión muy fuerte por alguien, hasta el sonido de su voz puede ser una fuente de consuelo, de alegría, o incluso de una distracción bienvenida y placentera. Imaginen a Kerem, quizás en medio de una reunión importante o pensando en un guión complicado, y de repente recibe una llamada o un mensaje de voz de Hande. La frase sugiere que en ese instante todo lo demás pasa a un segundo plano. El peso de las responsabilidades se aligera, las preocupaciones se desvanecen, y solo queda la resonancia de su voz y la sensación que ésta provoca en él. Otra interpretación podría estar relacionada con el poder de la comunicación y la intimidad. La voz es un canal directo a las emociones. Es única e inconfundible y puede transmitir una gran cantidad de sentimientos y matices que las palabras escritas a veces no logran capturar. Si Kerem y Hande comparten una conexión genuina, entonces la voz de Hande podría ser para él un recordatorio constante de esa conexión, un ancla emocional. Quizás su voz le trae recuerdos, le evoca momentos compartidos, le transmite ternura o complicidad. La frase implicaría que al escucharla, Kerem se transporta a un espacio íntimo y personal, donde las presiones del mundo exterior pierden su intensidad. También podríamos pensar en el lado profesional. Ambos son actores. La voz es una herramienta fundamental en su oficio. ¿Podría la frase sugerir que la voz de Hande tiene una cualidad que cautiva a Kerem incluso en un contexto laboral? Quizás mientras están trabajando juntos en un proyecto, o discutiendo ideas para uno nuevo, la forma en que Hande expresa sus pensamientos, su entonación, su energía, tiene la capacidad de captar la atención de Kerem de una manera especial. Podría ser que su forma de hablar inspire a Kerem, le presente nuevas perspectivas, o simplemente le resulte tan agradable que le cueste concentrarse en otra cosa. Es la idea de que incluso en el ámbito del trabajo,
la presencia y la voz de Ande ejercen una influencia magnética sobre él. Pero, ¿qué sabemos realmente de su relación? Durante la emisión de Senkalkam, los rumores de un romance florecieron. Compartieron innumerables momentos en redes sociales, fotos juntos y entrevistas donde se les veía muy cómplices. Incluso después de que la serie terminara, su amistad continuó visible públicamente, alimentando la fantasía de los fans de que había algo más. Y aunque ambos han sido muy discretos, sus apariciones juntos, los viajes, los comentarios cariñosos que se hacían, sugerían una conexión que iba más allá de la simple amistad laboral. Consideremos la naturaleza de la fama y las relaciones públicas. Cuando dos personas son tan seguidas como Kerem y Ande, cada interacción, cada gesto, cada palabra, es analizada hasta el último detalle por los fans y los medios. La frase Kerem Bürsin detiene todo al oír la voz de Ande Erçel se ha convertido, quizás, en un símbolo de lo que los fans desean que sea su relación. Es una idealización de un amor romántico, donde la simple escucha de la voz del ser amado tiene el poder de detener el mundo. Es una imagen tierna y poderosa que resuena con la idea de un vínculo inquebrantable. Además, pensemos en el poder del sonido en sí mismo. Las voces tienen vibraciones, tonos, ritmos. Una voz puede ser calmante, apasionada, juguetona, seria. Si Ande tiene una voz que Kerem encuentra particularmente atractiva, o reconfortante o inspiradora, no es descabellado pensar que podría tener un efecto significativo en él. Imaginen la voz de Ande, es melódica, expresiva, llena de vida. No es difícil imaginar que Kerem, al escucharla, sienta una oleada de emociones positivas. Podríamos incluso especular sobre situaciones específicas. Quizás Kerem está lidiando con un problema personal o profesional complicado. Necesita consejo o simplemente consuelo. Llama a Ande o ella le envía un mensaje de voz. En ese momento el sonido de su voz, la familiaridad, el cariño que pueda existir entre ellos, le proporciona la claridad o la serenidad que necesita para abordar la situación. La frase entonces no solo hablaría de atracción romántica, sino también de apoyo mutuo y de la importancia de las conexiones humanas profundas. Es importante recordar que en el mundo de las celebridades, a menudo hay una línea muy fina entre la realidad y la percepción pública. Los fans construyen narrativas, idealizan relaciones, y a veces, atribuyen sentimientos y acciones que pueden no ser completamente precisos. La frase Kerem Bürsin detiene todo al oír la voz de Ande Erçel podría ser, en gran medida, una creación de la imaginación colectiva de sus seguidores, un reflejo de su deseo de verlos juntos y felices. Sin embargo, incluso como una idealización, tiene un poder narrativo fascinante. Consideremos la posibilidad de que haya habido incidentes reales o anécdotas que hayan inspirado esta frase. Quizás en alguna entrevista, o en algún momento público, Kerem ha reaccionado de manera particular al escuchar a Ande. O quizás han sido los propios fans quienes, observando sus interacciones, han llegado a esta conclusión. La forma en que Kerem mira a Ande, la forma en que responde a sus comentarios, todo ello puede ser interpretado como una profunda admiración y afecto. Y si la voz es una parte importante de esa interacción, entonces la frase cobra sentido como una expresión de esa conexión especial. También es posible que la frase sea una forma de expresar la admiración de Kerem por el talento de Ande como actriz. Si ella es una oradora elocuente, si tiene una presencia vocal impactante, Kerem, como colega actor, podría ser particularmente sensible a ello. Su voz podría ser un elemento clave en su desempeño, y él, al apreciarla, se vería cautivado. En última instancia, lo que la frase comunica es un nivel de impacto emocional profundo. Sugiere que la voz de Ande Erçel no es solo un sonido más en el universo de Kerem Bürsin, sino que es algo que tiene el poder de pausar su realidad, de capturar su atención de una manera única y significativa. Es la idea de que en un mundo lleno de distracciones y exigencias, hay una voz que resuena de tal manera que detiene el tiempo. Es una bella imagen de cómo las conexiones humanas, especialmente las románticas o de profunda amistad, pueden tener un efecto transformador en nosotros. En resumen, la frase Kerem Bürsin detiene todo al oír la voz de Ande Erçel es una expresión cargada de significado, que puede interpretarse desde múltiples ángulos. Puede ser una metáfora de un amor profundo, de una atracción magnética, de una admiración profesional, o simplemente del poder reconfortante y cautivador de la voz de una persona especial. Refleja la intensidad de la conexión percibida entre Kerem Bürsin y Ande Erçel,
alimentada por su historia compartida en Senkalkapm, y por la constante atención de sus seguidores. Hemos explorado varias interpretaciones, desde la más romántica hasta la más centrada en la admiración profesional, pasando por la idea de un apoyo emocional incondicional. O que queda claro es que esta frase evoca una imagen de una conexión poderosa, donde la voz de Ande tiene un efecto casi hipnótico en Kerem. Ya sea una realidad tangible o una idealización de los fans, el impacto de esta frase radica en su capacidad para capturar la imaginación y para evocar la idea de un vínculo especial e inquebrantable. Espero que hayan disfrutado de este análisis y de esta inmersión en el mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta frase. ¿Creen que hay algo de verdad detrás? ¿Qué interpretaciones adicionales se les ocurren? Dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido intrigante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su like nos ayuda un montón a que YouTube nos recomiende a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Hande, o simplemente con alguien a quien creen que le podría interesar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.